esta clase vamos a hablar de la regla de la poligonal en vectores. Nos piden calcular las siguientes operaciones en forma gráfica y analítica, teniendo en cuenta los datos que yo tengo ahí, que son los dos vectores. Fíjense que nos dan dos nombres. A veces no tenemos ni idea cómo comenzar estos ejercicios, pero tengo que tener en cuenta los datos que me dan, ¿sí? Son dos nombres de dos vectores. En este caso vamos a trabajar primero la forma analítica, ¿sí? Que es todo lo que es numérico. Luego vamos a hacerlo gráfico, para que vayan viendo que queda igual. En la forma analítica tengo en cuenta, en el primer ejercicio es el vector b, o sea, esto que está acá, más el vector u, esto que está acá. Veamos cómo lo resolví. Copio cada uno de los vectores, van a ser pares de números, entonces yo tengo en cuenta que esto es x y esto es y. Esto es x y esto es y. En la suma, yo tengo que tener en cuenta que sumo las x por un lado y las y por el otro, teniendo en cuenta un punto y coma en el medio, ¿sí? Fíjense que me queda como un ejercicio combinado, entre paréntesis. Tengo que respetar todo eso para no cometer equivocaciones. Realizo la suma, menos 3 más 5. Al tener signos distintos, realizo una resta. Esto es como si tuviese 5 menos 3. Entonces me queda 2. Siempre que tengo signos distintos, hago una resta, queda el signo del mayor, ¿sí? 1 más menos 2, tengo en cuenta ese signo. Entonces realizo la regla de los signos. Más por menos me queda menos. Entonces 1 menos 2, menos 1. ¿Sí? ¿Por qué menos 1? Porque me queda el signo del mayor, que es el 2, ¿sí? El número del valor absoluto me queda el mayor, ¿sí? Veamos el ejemplo 2. A mí me piden el 2, el doble de b menos u. Cuando yo lo realizo, el doble de b tengo que realizarlo primero. Tengo que realizar una distributiva, ¿sí? del valor de x y del valor de y. 2 por menos 3, menos 6. 2 por 1, 2. Menos el vector u. Este menos a mí me dice de que voy a modificar los signos de adentro. Entonces voy a modificar los signos de adentro y voy a cambiar ese menos por un más. Pero ya al estar modificado va a ser más sencillo y voy a resolverlo como hicimos en la suma, ¿sí? Una vez que ya tengo la suma, voy a respetar x por un lado y los valores de y por el otro, ¿sí? Me queda menos 6, menos 5. Tengo signos iguales y sumo. 6 más 5 me queda 11 y queda el mismo signo. Fíjense acá en este caso, me queda menos 5, perdón, 2 más 2 y me queda 4. Ya tengo el vector solucionado. En el tercer ejemplo tengo que explicar aparte por qué, porque estamos hablando del módulo de un vector, ¿sí? El módulo de un vector siempre va a estar relacionado a la distancia de ese vector. Veamos cómo se soluciona esto. En esta hoja. Se me cruzó una hoja extra. Bien. El módulo de un vector es desde la distancia del 0 hacia el extremo del vector. Eso viene a ser lo que yo estoy buscando, ¿sí? Es un valor de un número solo, ¿sí? Entonces ya va a dejar de ser valor de x y valor de y. Va a ser el valor de este módulo. ¿Cómo se soluciona eso? Recordemos que tenemos un componente A y un componente B. Entonces, para realizar eso, fíjense de que esto se forma como un triángulo el cual tiene un ángulo recto, o sea, un triángulo rectángulo. Estos triángulos rectángulos, para poder hallar este lado, nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, tanto para hallar este lado como este o como este, ¿sí? En este caso, para hallar este lado, realizamos el teorema de Pitágoras. Recordemos, era el módulo del vector, para hallarlo era el cuadrado, ¿sí? La diagonal al cuadrado era igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, el valor de esto, el módulo de esto al cuadrado, igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿sí? Recordemos que esto tiene que ver con esta distancia, ¿sí? Es este valor, en este caso 3, ¿sí? Y en este caso es el valor menos 7.
reemplacemos esos datos, ¿sí?, para hallar el valor de ese módulo que tengo como ejemplo. No tiene que ver con el ejercicio, ¿sí? Pero esto es un ejemplo como para que ustedes puedan solucionar los módulos de los vectores. Menos 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolvemos. Cuando yo tengo potencias pares elevadas a números negativos, siempre el resultado va a quedar positivo, ¿sí? Porque menos por menos me queda más. Entonces queda acá 7 por 7, 49, 3 por 3, 9. La raíz. Este cuadrado va a pasar como una ecuación, como raíz, ¿sí? La raíz de 58, sí, aproximadamente me va a dar 7,62. Fíjense que me da un número solo, ¿sí? Veamos cómo lo resolvemos en el ejercicio. El ejercicio a mí me dice el módulo del vector b por b. En este caso tengo que primero resolver el módulo de b. Fíjense que es más sencillo, o sea, es más cortito. Toda la explicación era larga, pero es sencillo el paso. Cuando yo tengo que resolver el módulo de un vector, lo elevo al cuadrado, ¿sí?, a ese vector, y reemplazo, ¿sí?, cada uno de esas partes, ¿sí?, y los escribo al cuadrado, los elevo al cuadrado. En este caso, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. 3 por 3, 9, 1 por 1, 1. Lo sumo, me queda 10. Raíz de 10 aproximadamente es 3,16. En este caso lo pongo acá, ya que está resuelto el módulo de este vector, y empiezo a hacer distributiva. 3,16 por menos 3 y 3,16 por 1. Y me van a quedar estos valores aproximados, ¿sí? Espero que lo hayan entendido. En el otro video les voy a explicar la parte gráfica para que no se haga tan largo este video.